noches, bienvenidos a El Salvador. Qué placer volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión de todas las noches, noche de análisis, noche de los jueves. Tenemos invitados de lujo. Esta noche nos acompaña el doctor Omar Pastor. Señores, con ellos conversaremos sobre todos los temas de coyuntura, de actualidad. También nos acompaña el exalcalde de San Salvador, el licenciado Carlos Rivas Zamora, y por supuesto el doctor Óscar Godoy. Con ellos conversaremos diferentes temáticas. Uno de ellos es donde El Salvador acompaña con su voto ante la OEA, un voto que respalda el no, que significa no iniciar ningún tipo de acciones en contra de Venezuela. Hablaremos de la resolución en la Asamblea Legislativa donde está una ley que prohíbe ya la minería metálica o la minería responsable, como lo han llamado, porque tuvimos en 8 en punto precisamente esa entrevista. Hablaremos también sobre la iniciativa de presentar ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una solicitud para declarar inconstitucional el presupuesto 2017. De eso conversaremos esta noche. Antes, acompáñenos, le planteamos la pregunta que hemos articulado, que dice así: ¿qué opina usted sobre el apoyo que le brinda el gobierno a la situación que vive Venezuela ante la OEA? Y por supuesto va invito en todo esto lo que la Corte Suprema de Venezuela hizo en quitarles cualquier tipo de prerrogativa o cualquier tipo de investidura a los diputados de la oposición. Un 16% dice que está bien, un 51% que no están de acuerdo, un 25% que debilita la relación con los Estados Unidos de Norteamérica, un 8% que no afecta la relación con Estados Unidos. 156 votos sin haber iniciado la entrevista. Señores, tomamos posesión acá en esta tribuna de entrevista y con gusto le damos la bienvenida al exalcalde de San Salvador, analista, abogado, el licenciado Carlos Rivas Zamora. Carlitos, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Estás? Gracias por atender nuestro llamado. No, es un placer realmente. Son temas realmente importantes que la gente hoy en día debe estar en su cabeza pensando qué viene por delante. Perfecto. Así que aquí estamos para platicar. Y desde ya le digo que le vamos a estar tocando la puerta, su servidor, porque usted es una persona que habla y que puede hacerlo con propiedad de cara a los comicios electorales del próximo año de la alcaldía de San Salvador y las diferentes diputaciones. Por supuesto que vamos a tocar su puerta. Con gusto le damos la bienvenida al doctor Omar Pastor. Doctor, ¿está pidiendo copia desde ya o no? Aquí platicando sobre los temas que vamos a tocar. Magnífico, un gusto, señor. Gracias por acompañarnos. Y al doctor Óscar Godoy. Doctor Godoy, un placer tenerlo acá. Se han referido muy bien a usted como catedrático por ahí. Gracias. Y te faltó decir el otro título de mi amigo Carlos, que ya pronto es maestro en Derechos Humanos. De Carlos y de su esposita. Y de su esposa, de Silvia. Sí. Correcto. Muy buen alumno. ¿En serio? Sí. ¿O es porque lo tiene enfrente? Carlos, ya vamos a ir a corte, vamos a sacar al doctor para que es que hoy ya no, es que a alguien se le queda viendo y, o sea, es como que buen alumno para que usted diga que soy buen catedrático. Correcto. Okay. Ese espejo, el efecto lo espejo. Lo que pasa es que hoy ya estudia más. Señores, me desplazo para presentarles el tradicional collage de noticias que hemos articulado como punto de partido de lo que conversaremos esta noche. Arrancamos, dice así, producción. Fiscales del Triángulo Norte reciben apoyo de congresistas de los Estados Unidos contra la corrupción. Uy, uy, uy. También Marco Rubio califica de vergonzoso el voto de El Salvador en la OEA. Ortiz: nuestra relación con Estados Unidos no será afectada por caso OEA Venezuela. Sin embargo, la embajadora dijo todo lo contrario. Arena condena autogolpe a la democracia en Venezuela. Arena presenta demanda de ilegalidad contra presupuesto del ejercicio fiscal 2017. FMLN y CD aún no presentan sus balances financieros al Tribunal Supremo Electoral ni tampoco quiénes son sus donantes. Howard Cotto: seguiremos capturando a policías que estén vinculados con las pandillas.
Procuraduría tiene 8 investigaciones abiertas por ejecuciones extrajudiciales. Lamentable. Dinero para campaña de Mauricio Funes no fue reportado al sistema financiero. Ay, Dios mío, y seguimos la novela. Asamblea prohíbe la explotación de la minería metálica en El Salvador. Nos incorporamos, señores, a esta tribuna de entrevista y arrancamos con usted, Carlos Rivas Zamora. Hablemos un poquito sobre la polémica por el voto de El Salvador en apoyo a la situación que vive Venezuela. Y es que en algún momento se había planteado la moción de que podían votar para que este organismo internacional tuviera una participación mucho más activa. La oposición de Venezuela busca que se vaya a dirimir esto en unas elecciones. Otros países que han apoyado esta iniciativa, a diferencia de El Salvador, que ha sido fuertemente criticado, la embajadora Ponte ha referido al senador Marcos Rubio, donde ciertamente sí podrían haber repercusiones, más aún cuando el presidente Donald Trump está muy, pero muy pendiente de este tema. Arranco con usted, su valoración, por favor. Sí, la verdad es que justificación tendrá el gobierno de El Salvador en su actuar, por cuanto las reglas generales del derecho internacional establece que hay que respetar los asuntos internos de cada país. La OEA precisamente nace en 1948 con esa visión de hermanar, de unir, de buscar respeto a derechos humanos, de buscar el bien para los ciudadanos de cada país que la conforman. Yo diría que los venezolanos han vivido un proceso democrático visto desde lejos, probablemente muy convulsionado. Sin embargo, a mí me parece que el gobierno de El Salvador ha sido muy atinado en este momento de ser respetuoso de la situación interna de aquel país, porque también podría ser la apertura a la puerta de que otros viniesen a El Salvador y dijeran: en El Salvador está pasando tal o cual cosa, y pretendieran a priori, con informes de otros gobiernos, tratar de cambiar el rumbo que los salvadoreños pretendemos tener. De manera que yo estoy de acuerdo en que El Salvador se haya opuesto a la conformación de cualquier comisión, de cualquier inquietud que tuviese la OEA, especialmente por sus patrocinadores, en este caso de entrometerse en situaciones propias del pueblo y gobierno venezolano. Ahora, el ejemplo más que claro, Carlos, con relación a los últimos acontecimientos donde 21 senadores de los Estados Unidos también han exigido, por ejemplo, que en El Salvador se dé paso a la despenalización del aborto. A mí me parece que lo que usted ha planteado, más este ejemplo, creo que son más ilustrativos, por cuanto en su momento, de la misma forma en que pueden estar a favor, el día de mañana también pueden estar en contra, y la autodeterminación de los pueblos, ciertamente, a la cual usted ha hecho referencia, con el ejemplo de estos senadores que ahora le dicen al Salvador, y que no necesariamente tiene que ser como ellos al final dicen. Es que ahí está lo cuidadoso que tienen que ser nuestro gobierno y cualquier otro gobierno, es que ciertamente abre la posibilidad de que esa puerta se haga ancha y entonces sea como un boomerang. Hoy te tocó a ti, mañana me tocará a mí. De manera que independientemente del tema ideológico que pudiese existir tras de esto, o económico, que es obvio que también puede ser económico, de manera que es importantísimo estar, sí, por supuesto, como latinoamericanos, como americanos, estar pendiente qué es lo que está pasando en este pueblo amigo, pero los gobiernos deben de ser respetuosos realmente en principio. Perfecto. Doctor Omar Pastor, voy con usted, por favor. Mira, siempre he creído que los pueblos tienen derecho a gobernarse por sí solos sin sujeción a poder extraño alguno. Y con mucha más razón
que un extorsionador nos venga a decir, si no hacen esto, les va a pasar esto. Eso es chantaje y eso es vulgar dentro de la fraseología diplomática. No es adecuado, no es correcto y es insultante para El Salvador. Pero antes yo quería tocar un punto, una pregunta a los abogados de El Salvador, porque realmente molesta que los abogados no se pronuncien. Le hacen una solicitud a la Honorable Corte Suprema de Justicia para que informe sobre la transparencia, que existe una ley, y ellos se amparan en la Sala de lo Constitucional. Eso es volverse juez y parte. ¿Cómo es posible que entonces todo el mundo va a ir a la Sala de lo Constitucional a presentar un amparo para no informarle al pueblo lo que está sucediendo? Y la Sala de lo Constitucional, muy bien, gracias, sí, tiene razón, por Dios, hombre. Si la Sala de lo Constitucional es parte del todo, que es la Corte, ¿cómo es posible que ella vaya a juzgar la conducta de los otros, hombre, si son ellos mismos? Y encubriéndose. Eso no es correcto, discúlpenme los señores de la sala, pero si estoy equivocado, demuéstrenmelo. Bien. Ok, solamente hacer un énfasis para que la población pueda entenderlo. La resolución a la cual usted está haciendo referencia es cuando se admite, pero se suspende en alguna medida la posibilidad concreta de dar a conocer cómo es que los magistrados en el pasado se reunieron con ciertos medios de comunicación. ¿Cierto? Ok, sí. Perfecto. Fíjese que es un tema que yo no le veo, doctor Aligüe, yo comparto su posición, pero yo no le veo ningún tipo de trascendencia por cuanto con una explicación sensata de la cual ya han dado acá. Es decir, yo creo que el morbo al final termina siendo más abultado un tema. Ya la explicación la han dado acá. De hecho, yo también cuando fuimos convocados para conocer cómo se debían de entender ciertas resoluciones, cuál fue el espíritu al final para fallar de esta naturaleza, como los mismos magistrados visitan universidades. Entonces me parece que venir y no dar de tajo una información, sino que meterle más morbo al final, me parece que es un tema que... ¿Y cuál es el secreto? Pues? Correcto, a eso me refiero. Fíjate que yo me puse a pensar, si el ministro de Defensa, en una cosa que es cuestión de seguridad, dijo, no tenemos capacidad para enfrentar a Honduras, en el caso de la isla aquella, y ese sí es un secreto serio. Sin embargo, el señor ministro lo dijo en forma clara, terminante, categórica y sincera. Y esto con una cuestión tan simple, se vienen a enredar y a volverse jueces y parte. No puede la Sala de lo Constitucional estar juzgando a estos y estos pidiéndole toda la vida, nunca se va a saber nada acá. Y las demás instituciones van a buscar ese caminito. Eso es lo malo del ejemplo que estamos dando. Pues bien, en lo referente a esta cuestión de la independencia de los pueblos, decíamos, ¿y en qué consiste la soberanía? ¿Que no es acaso la facultad que tienen los pueblos de organizarse y determinarse por sí solos, sin sujeción a poder extraño alguno? A mí, sinceramente, en otras ocasiones, doctor Godoy, me ha dado vergüenza que nos estén indicando de afuera lo que tenemos que hacer, que no tenemos capacidad nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a venir a soportar? Y lo peor es que un maestrito, porque para mí no pasa de ahí, como ese tal Rubio que viene a querernos extorsionar con la ayuda norteamericana, como que él fuera el que decide. Sí, Marco Rubio. Ese tal Rubio. No, porque aquí van a interpretar que es Roberto Rubio. Aquí acuérdense que aquí andan vendiendo terror. Roberto Rubio, ya todo correcto. Mundo. De Marco, sí, Marquitos, sí, el extorsionador. Entonces, por favor, yo no creo sinceramente que El Salvador se haya equivocado al mantener el punto de vista de la independencia de los pueblos. Ok, doctor Óscar Godoy, por favor, su oportunidad. Bueno, hay que hacer una diferencia entre la opinión
y el análisis. A veces se invocan principios sin analizar los significados que puedan tener, ¿verdad? Es cierto que la autodeterminación de los pueblos es un principio implícito de los regímenes democráticos y de la democracia como sistema. Para comenzar, ¿verdad? Pero analizado en su sentido estricto, el principio invoca y evoca a los pueblos, ¿verdad? En el caso de Venezuela se está cuestionando que al fallar a la democracia es porque ha cerrado los espacios para el ejercicio de todos los derechos civiles y políticos del pueblo, ¿verdad? A través de un gobierno que tiene prácticas autoritarias. Por lo tanto, el principio queda cuestionado, ¿verdad? En tanto que el pueblo es el amenazado y el supuesto representante del pueblo, que es otra figura de la democracia, es el amenazante, ¿verdad? Lo otro es de que lo que estamos analizando es la situación de la resolución de la OEA respecto a Venezuela, en tanto que Venezuela es un Estado miembro del sistema democrático que organiza la OEA con todos sus atributos y documentos accesorios e instrumentos. Al ser miembro, el Estado de Venezuela asume las responsabilidades que están explícitas e implícitas en la Carta Democrática firmada en el 2001. Y esa Carta Democrática no es más que una declaración y un compromiso de los Estados miembros de cumplir con el listado de categorías, de estándares, de contenidos y de funcionamiento de un régimen democrático. Y al firmar y ser parte de la Organización de Estados Americanos y asumir esa carta, se asumen también los compromisos de cumplirla y se asumen también las consecuencias de fallar a los grandes conceptos de la democracia formal o democracia occidental o democracia representativa, como bien lo menciona la Carta Democrática. Algo que es bien reiterado en la Carta Democrática es el papel del pueblo en el sistema, en el régimen, en el gobierno y en las instituciones y sus leyes. Todo un concierto de institucionalidad y de aparato, mejor dicho, donde el pueblo está al centro. Pero en un régimen que cada día se vuelve más autoritario, y queda comprobado ayer cuando el presidente Maduro, a través de todas las instituciones que controla, desbarata el Parlamento, es un golpe a un conglomerado fuerte del pueblo que decidió que una fracción del Parlamento fuera opositora. Entonces, la democracia supone también la independencia de los diferentes órganos del poder. En Venezuela se rompe también con eso. Se rompe con una cantidad de contenidos esenciales de la democracia y por eso está cuestionado. Yo particularmente pienso que la OEA se tardó demasiado en invocar la Carta Democrática, porque las consecuencias de no haber intervenido hace 4 o 5 años son terribles. ¿Para quién? No para el régimen, porque el régimen se ha constituido en un status quo vinculado a factores de poder de carácter militar, asociados a bandas también que trafican, asociado a los bloques duros de muchos sectores políticos, pero en detrimento de la estabilidad, que es un elemento clave en la democracia. La democracia sin estabilidad no funciona, y la estabilidad no es posible si no hay democracia. Tanto que yo pienso que la estabilidad puede ser mucha más valiosa que la democracia en general, porque es la estabilidad la que permite la estructuración de un bloque, un país y de organización de una sociedad que funcione bajo los parámetros del gran consenso mundial de la política, en el entendido que la política plantea convenios, tratados, declaraciones de convivencia entre el pueblo y aquellos a los que el pueblo elige como sus gobernantes. Eso está roto en Venezuela. Y al estar roto en Venezuela, y siendo Venezuela un firmante de la Carta Democrática, está sujeto a las sanciones.
Lo que acaba de pasar con esta declaración de la OEA abre varias dinámicas políticas. En primer lugar, legitima la acción de la oposición, reconoce formalmente el carácter autoritario del gobierno, facilita el aislamiento regional e internacional de Venezuela en el concierto de naciones y de organizaciones de cooperación, abre también la posibilidad para que Estados miembros del sistema de organización de Estados americanos puedan tener acciones unilaterales castigando al régimen, como retirar, por ejemplo, a sus agregados, a sus cónsules, a su cuerpo diplomático de los países. Aumenta también la posibilidad de que países donantes incluyan determinaciones más fuertes a la hora de facilitar la cooperación. Entonces, lo que estamos viendo en Venezuela nos invita a pensar de que hoy en día la autodeterminación de los pueblos es una cosa relativa, porque no es posible hoy en día, con el estado de la política mundial, con la dinámica de funcionamiento del sistema internacional, con las categorías y contenidos del derecho mismo internacional, no es posible que existan estados independientes. No es posible. Regáleme una pausa, voy a regresar con usted porque me está pidiendo producción. Señores, la primera en 8 en punto, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. En 8 en punto tenemos muy buenos comentarios que compartir con todos ustedes. Y uno de ellos es uno de nuestros patrocinadores, Green Vitamin, que contiene leutero, ginseng asiático y americano, maca, complejo B, para devolverte la vitalidad, prevenir la fatiga y mejorar tu memoria. Un sobre diario de Green Vitamin te libera de la fatiga hasta el final del día. Doctor Godoy, voy con usted, también con ustedes, caballeros, porque usted mencionó algo que es interesante y es la Carta Democrática, es la suscripción a cierto articulado donde hay un compromiso. Y es que esa precisamente ha sido la argumentación de varias personas donde dicen, mire, hoy Venezuela no quiere respetar algo que ha suscrito en el pasado, pero en el 2002, el 11 de abril del 2002, sí invocó a la OEA cuando le dieron un golpe de Estado a Hugo Chávez. Entonces, mire qué simpático, cuando a mí no me conviene, bonito, pero cuando no, también. Voy con usted. Sí, eso es parecido a la corrupción acá, ¿verdad? Que cuando no se estaba en el poder se criticaba. Sí. Cuando se está en el poder y se hace corrupción, hay silencio, como en el caso de la marca País, ¿verdad? $450,000 por un par de dibujitos que se pueden hacer en un kinder. Yo hubiera hecho esa marca País por $32 y a lo mejor hubiera dado vuelta. Y quizás de gratis por ser solidario. No, 32 por lo de la gasolina y todo eso, ¿verdad? Bueno, esta cosa de la Carta Democrática es un consenso, más allá de su contenido de carácter jurídico, porque no constituye un tratado, ¿verdad?, ni un convenio, pero sí es un acuerdo de buena fe, es un acuerdo de sana convivencia y de buena política, en el que los Estados miembros asumen compromisos. Y el compromiso de vivir en democracia no es malo, ¿verdad? Porque en la medida en que uno analiza los contenidos de la Carta Democrática, es una declaración que va más allá de lo meramente político, sino que también dimensiona, por ejemplo, el rol del pueblo en la construcción de un país, el rol del pueblo en la conformación de un bloque histórico sociológicamente determinado, con características precisas, determinadas por la misma Carta, en el que está trabajado el tema de la pobreza, de la protección del medio ambiente, el ejercicio del poder, la participación política. Y un elemento bien importante que creo que a Carlos le interesaría mucho, que es el componente de derechos humanos en la Carta Democrática. En este proceso contra Venezuela se ha cuestionado bastante las violaciones sistemáticas a derechos humanos, la conformación de hordas políticas para ejercer violencia. Si un país como Venezuela hubiera estado en otras manos, a lo mejor
hoy estaríamos hablando de la calidad de los procesos electorales, de la calidad de participación de la gente, del estado de la cultura política del país. Pero cuando uno analiza un país, porque ve a la gente en la calle buscando comida en los basureros, porque ve a la gente en problemas para comprar gasolina en un país petrolero, porque ve a la gente frustrada porque no puede participar electoralmente cuando las leyes se lo permiten, cuando vemos un sistema de poderes cooptados por un tirano, uno no puede más que invocar la Carta Democrática y estar de acuerdo con aquellos que exigen por hoy a Venezuela que se ordene, que busque una salida decorosa, que busque restablecer el orden constitucional, que eleve la categoría de democracia en su país, no necesariamente por una intervención de otro tipo, porque es cierto que la OEA invocó y convocó a una reunión para esto, tomando como plataforma un estado de la situación, ¿verdad? El informe que presenta el secretario Almagro. Y uno, antes de cuestionar, ¿verdad?, el instrumento de ese informe, si se puede tomar como injerencia, hay que revisar el contenido del informe. Cuando uno lee el contenido del informe del secretario de OEA, uno ve una correspondencia lógica entre lo que dice el paper del informe y lo que se vive en Venezuela. Por lo tanto, si el informe tiene correspondencia en la realidad y esa realidad redactada en un informe puede apegarse o ajustarse a lo que manda la Carta Democrática, uno puede considerar que es legítima la petición de los Estados miembros de que Venezuela se ordene. Ese es el punto. Ok, bueno, voy con usted rápidamente. Dos temas. La primera es, indistintamente de cualquier cosa que El Salvador se abstuvo o no votó, porque están los países que se abstuvieron, los votos los tiene la OEA para iniciar un proceso en este tema con Venezuela. Uno, y dos, el golpe de Estado al cual yo hacía referencia en su momento y que el señor Flores salió al paso reconociendo al gobierno de facto y que luego hubo un retroceso y nuevamente Hugo Chávez vuelve al poder. Esto por cuanto fue como lamentable, porque en su momento también el señor Hugo Chávez buscó la candidatura de la Secretaría General de la OEA, que también es otro tema del cual ha salido en los últimos días quién pagó esos viajes para el lobby y andar pidiendo votos del señor Francisco Flores en su momento, que es otra de las explicaciones que también el Partido Arena tendrán que dar, no ayer, no mañana, ahora. Por favor, voy con usted. Mira, yo quiero concluir la cuestión de la Carta Democrática de la OEA preguntando dónde estaba el señor presidente de la OEA y la Carta Democrática cuando los paramilitares de Colombia invadieron Venezuela. ¿Dónde estaba la Carta Democrática cuando le armaron una guerrita por el lado de las Guyanas? ¿Dónde estaba la Carta Democrática cuando escondían los productos de la canasta básica que eran del pueblo y tenían que andar abriendo bodegas por aquí y por allá, descubriendo los pícaros que estaban preparando todo eso? ¿Dónde estaba la Carta Democrática? ¿Dónde estaba este maestro que ahora se rasga las vestiduras en contra de Venezuela, si ellos mismos han producido todo esto? ¿Dónde estaba la Carta Democrática cuando derrocaron al gobierno democrático de Honduras? ¿Dónde estaba la Carta Democrática cuando el caso Brasil, que ahora le pusieron 15 años al que provocó la caída de la Rousseff? Es decir, miren, tengamos cuidado con lo que opinamos, porque una cosa es que la carta sea bonita y otra cosa es que no tengan intereses concretos de querer causar daño a determinadas zonas, regiones o países. Un amigo televidente le hace una pregunta a usted. ¿Qué haría el doctor Omar Pastor si la situación de Venezuela se diera en El Salvador? Quiero escuchar su opinión. Yo primero le preguntaría, ¿qué situación? ¿Quién la produjo? ¿Por qué está la situación así? Si fuera cierto, ¿cómo es que un país donde se dice todo lo que se está señalando de Venezuela le manda 2 aviones repletos de alimentos a Perú? Es decir, aquí nosotros nos atrevemos a opinar
en base a lo que dicen los medios, en base a lo que dice Sariles, ¿cómo se llama? Posada Carriles. No, Capriles. Capriles. Sí. Y que ya sabemos quién es, pues. Entonces, y todos los que están en Miami, porque allá a defender su país, en el propio Venezuela, que es como hicieron los de aquí, no lo hacen. ¿Por qué? Porque allá tienen, que se ha vuelto negocio, como se volvió negocio, luchar contra Cuba. Entonces, yo quisiera que cuando opinemos al respecto y preguntemos al respecto, es porque tenemos certeza de lo que estamos diciendo. No el hecho de que sencillamente porque lo dice el diario, porque lo dice la radio, porque lo dice allá en Estados Unidos, me contó un chero. No, hombre, hay que ser serios. ¿A quién le consta? ¿Quién ha hecho un estudio de la situación venezolana serio para que estemos aceptando como cierto lo que ahora se está diciendo? Ok. Carlitos, bueno, con usted, por favor. Comencé con este tema diciendo que estaba de acuerdo con el actuar del gobierno de El Salvador. Y precisamente mis dos amigos, mis dos exmaestros, me han dado la razón. Cada quien expuso la visión concreta de lo que está pasando para cada uno. Igual sucederá en la OEA. Es decir, la óptica, la visión que puedan tener del concepto, tal como dijo Oscar, formal de la democracia, no me encanta a mí, pero probablemente a otros sí. De manera que esa visión formal de democracia, esa carta de intenciones, digamos, que tenemos de cómo convivir los americanos, tiene que ver mucho con el concepto económico y hacia dónde apunta la visión económica hegemónica, que por cierto está tratando de retomar ese poder. Hoy sí es interesante la OEA. Hace mucho tiempo la OEA se estaba muriendo para los Estados Unidos. Hoy sí es interesante la OEA para los Estados Unidos. Hoy sí es importante que la OEA, aglutinada con su socio estratégico México, etcétera, 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 comience a presionar a los países que no me convienen sus gobiernos para que se transformen en democracia que yo quiero. Y ese es el problema, que no es la democracia que yo quiero, sino la democracia que quieren los pueblos. Ok, señores, vamos a ir a una pausa porque quiero destinar un tiempo importante con los otros dos tópicos. Diputados aprueban la prohibición de explotar la minería metálica en nuestro país y el partido Arena pide se declare la inconstitucionalidad del presupuesto general de la nación. Adicionalmente, quiero conocer la posición de ustedes con relación a las denuncias de desapariciones forzosas del fiscal general de la República y de la procuradora para la defensa de los derechos humanos. Esta noche vamos a estrenar la maestría en derechos humanos de Carlitos Rivas Zamora. Ya lo tiene oportunidad de ir a hablar con su señora ahorita, que también sacó la maestría con por usted, supuesto, para que le dé unos tips. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Vamos a conversar sobre la iniciativa del partido Arena, quien ha pedido se declare la inconstitucionalidad del presupuesto general de la Nación 2017. Quiero hablar de esto porque es complicado lo que nosotros estamos viviendo. También hay una iniciativa en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Muchos achacan, por ejemplo, el tema de poner en el pago de las pensiones un rubro de $1,000 únicamente, cuando realmente es millonaria la deuda que se tiene. Voy a arrancar, terminé con Carlitos Rivas Zamora, voy a arrancar lógicamente con el doctor Oscar Godoy. Doctor, muchas personas dicen, no tiene nada que ver con el despilfarro el Ejecutivo que hace la Asamblea Legislativa, no tiene nada que ver con lo que hacen otras autónomas, no tiene nada que ver el Ejecutivo con las contrataciones que se le han acuñado de la grasa del Estado que ha subido. Y entonces su servidor reflexiona y le dice, mire, no pueden hacer absolutamente nada los otros órganos del Estado porque quien promueve, quien presenta el proyecto de presupuesto general de la Nación es el Ejecutivo.
Por lo tanto, no se podrían crear ningún otro tipo de plaza porque un funcionario no puede hacer o ir más allá de lo que la ley le permite. Por lo tanto, todos esos rubros sí estaban contemplados, como los viajes, por ejemplo, dentro de un presupuesto. Y la Asamblea no puede ni poner ni quitarle a ninguna cartera de Estado. Arranco con usted, por favor. El presupuesto general de la Nación, desde ya hace buenos lustros, que se ha presentado a veces desfinanciado, ¿verdad? Algunas veces más, algunas veces menos. Pero en los últimos 3 gobiernos ha sido más visible, ¿verdad? Recordemos que el gobierno de Antonio Saca separó algunos componentes del presupuesto para trabajar de lado lo de los empréstitos y para no afectar el contenido del presupuesto en su sentido más general. En los últimos 2 gobiernos, esa falla técnica de gestión financiera se agudiza porque estamos en un contexto de crisis financiera del Estado. Estamos en un contexto de crisis de cuentas, de crisis fiscal. Estamos en un contexto de desproporción en la relación entre ingreso y gasto y con una falla crónica de poca inversión. En ese sentido, querer utilizar el presupuesto como una forma cuasi técnica de encubrimiento de las fallas ha sido una pretensión bien marcada en estos últimos 2 gobiernos. Yo no sé cuáles serían las consecuencias, no las he pensado, de que la sala declarara inconstitucional el presupuesto. Precisamente porque si ayer o antier se presenta el recurso de inconstitucionalidad, la sala toma su tiempo para estudiar y resolver, admitir y todo eso, y estamos ya a las puertas casi de medio año, ¿verdad? Y no sé los efectos retroactivos, ¿verdad? Pero sí, si se declarara inconstitucional, la sala podrá meter correctivos para lo que resta del año. Pero el gobierno está haciendo un gasto acelerado a estas alturas, precisamente porque necesita inundar, ¿verdad?, el territorio con recursos para favorecer el contexto electoral a su favor. La mayoría de programas o iniciativas que el gobierno está financiando con dinero del Estado, que no tienen el carácter formal de política pública, pero sí, muchas de ellas tienen un carácter de ser prácticas populistas, de atención clientelar, voy a decir, que le pueden ayudar electoralmente. En ese sentido, al gobierno no le importa en este momento si la cosa es constitucional o no. Lo que sí le importa es tener chequera abierta para poder inundar el territorio con recursos. Y esa es una maniobra que uno la entiende desde la pragmática electoral. No la entiende desde la razón jurídica, no la entiende desde la razón política. Ni solidaria. Y no la entiende desde la razón de Estado. Pero el grupo en el poder sabe de que puede lidiar con esas cosas y mientras se pelea, se luchan, se resisten y no, ellos avanzan. Y Arena ha sido muy bondadosa al facilitarle al gobierno el acceso a recursos que se le puede revertir electoralmente, eso no lo podemos dudar. Pero aquí hace falta entrar a una etapa de sanidad en la gestión financiera del Estado y el presupuesto es un instrumento de lo que hay que revisar en un primer momento. Doctor Pastor, voy con usted. Mira, es que el problema de la crisis es cierto, existe, no se puede negar, pero el problema mayor es cuando en tiempo de crisis realizamos o hacemos gastos que no van con la capacidad del Estado. Entonces sí ya es grave la cuestión. Por ejemplo, ustedes me informaban aquí y me enseñaban el bello escudo, o como le dicen, de mi país, que ha costado $450,000.
Pero ni la Mona Lisa, por Dios santo. Enséñamelo, por favor, Sergio. ¿No lo tienes Ya lo por vamos a ahí? buscar, sí, no lo tenemos acá. Es increíble. Una pintura que no tiene nada de especial, como lo tendría una pintura de las que gozan los mexicanos, de los grandes pintores de allá. De Diego Rivera. De Diego Rivera, por ejemplo. No, hombre, venir a pagar 450,000 en tiempo de crisis, ¿lo podemos creer? Está en la capacidad de Estado hacer esos gastos cuando sabemos que hay gente que no come. No, eso no lo debemos ni lo podemos soportar, sencillamente. Y hay quienes, por eso dicen, son enemigos número 1 del pueblo, pero siguen en el puesto. ¿Por qué será? Yo solo te puedo decir una cosa. El presupuesto, lo declaren inconstitucional o no, la misma sala, en el caso de que lo declare, tiene que dar las salidas pertinentes para que siga funcionando esta cuestión acá. Si no lo declara, que es lo más probable, hombre, sencillamente vamos a seguir con este presupuesto que se ha armado. Porque recuerden ustedes que el milenio, los dineros del milenio, no fueron aprobados y se molestaron los señores del gobierno porque la sala les dio en la nuca. Pero, ¿por qué? Porque no habían hecho las cosas de acuerdo a lo que dice la Constitución de la República. Entonces, yo les diría que en vez de criticar a y a E, hagan bien las cosas, pongan a gente inteligente a trabajar, a gente que devenga el sueldo, y entonces sí vamos a caminar por mejores senderos en nuestro país. Ok, Carlito, por favor, presupuesto. Yo, la verdad es que un análisis profundo sobre el presupuesto no es el tema de esta mesa. Los compañeros tienen razón, probablemente mal formulado, probablemente con una visión equivocada de la aplicación de la norma para su aprobación, probablemente. Sin embargo, aquí el tema específico es que todo el mundo está cayendo en el tema de la politiquería, y de la politiquería fina, porque realmente el doctor que presentó esta inconstitucionalidad no es cualquier abogado, es un buen abogado, pero él sabe que probablemente técnicamente está mal diseñado el presupuesto. Pero esa no es la finalidad, de determinar que el presupuesto ha sido técnicamente mal diseñado. No, la finalidad es paralizar, la finalidad es causar daño político. Porque vienen las elecciones. Vienen las elecciones, Omar. Y eso es lo grave de este tema. Yo creo que la sensatez tiene que entrar en este país. Yo creo que todos los salvadoreños, todas las salvadoreñas, en la sensatez que nos merecemos, debemos transformar este país y dejar de que los políticos nos estén llevando entre las patas. Es decir, no puede ser. O sea, esto ya no puede ser así. Y debe surgir realmente un esfuerzo serio de la ciudadanía, precisamente para ya no prestar oídos a estas cosas que son distractores. La violencia sigue, la falta de trabajo sigue. No, pero el presupuesto fue mal diseñado. Entonces, vamos a aplicar el del año pasado para que estos no hagan nada este año. Eso no tiene nada que ver. Eso precisamente me trae a mi memoria una plática que tuve con un gran amigo, don Shafik Handal, que me dijo un día: Carlos, entendé que todavía seguimos en guerra. Y eso es lo lamentable, que no hemos entendido los salvadoreños de a pie que ellos siguen en guerra. Y eso es lo que hay que terminar. A eso estamos llamados, a no seguirnos prestando a ese juego. Ok, vamos a pausa, señores, quédense con nosotros, ya volvemos en segundos.
Muchísimas gracias, El Salvador, por seguir en compañía de Canal 33, 8 en punto. Señores, ya lo habíamos adelantado, vamos a estar abordando un tema complicadísimo, lamentable, que parecía que ya habían quedado en los anales de la historia en El Salvador únicamente para los recuerdos en el conflicto armado. El fiscal general de República hace unas 2 semanas atrás ha dado a conocer cifras de desaparecidos que rondan alrededor de los 600 y fracción únicamente en 2 meses y medio, porque fue hace 2 semanas del cual dio este dato. La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos también, señores, quiero compartirlo, por favor, producción, acompáñeme, ha hablado de las desapariciones forzosas, algo que parecía que ya este tema, luego de estrechar manos de 2 grupos antagónicos en el castillo de Chapultepec y haber suscrito un tratado, un acuerdo de paz, ya esto no se iba a volver a repetir como errores de la guerra. Acá lo tenemos, Procuraduría tiene 8 investigaciones abiertas por ejecuciones extrajudiciales. Han hablado de grupos de exterminios al interior de la Policía Nacional Civil, que nace de los acuerdos de paz, y la Sala de lo Constitucional, luego que la Sala de lo Penal deja sentencia firme contra 3 militares. Hablan también que los militares hicieron, la Fuerza Armada, ejecuciones forzosas, clandestinamente hablando. Doctor Godoy, arranco con usted. Hay dos temas en el último comentario de Sergio. Uno es el de las desapariciones, que tiene una connotación social terrible, porque se habla de desapariciones forzosas, a veces por parte de agentes del Estado, y que sobre eso resolvió la Sala de lo Constitucional recientemente, que eso sí puede relacionarse con las desapariciones que se daban en la guerra, que tenían un carácter propiamente político, que se realizaban como parte de la guerra misma, pero también hay desapariciones forzosas ejercidas por las estructuras criminales del país, que son muchas, ¿verdad? Cuando uno revisa diferentes fuentes de datos, los promedios son alarmantes. Yo, por ejemplo, cruzaba un estudio, y al hacer el análisis entre el 2009 y 2017, me daba en promedio 4.33 desaparecidos diarios, lo cual es una cifra grande. Sí se sabe de que el desaparecido es un muerto diferido. Es desaparecido hoy, pero por más que se busque no se le va a encontrar vivo, va a estar muerto. Por lo tanto, el desaparecido en las estructuras del crimen es un asesinado, y así debe reportarse tarde o temprano, y sobre lo cual las autoridades han hecho poco. Obviamente la institucionalidad que se requiere para este tipo de investigaciones es grande, pero también muchas desapariciones han sido consecuencia de las prácticas de negociación entre el gobierno y las maras, por ejemplo, y en los pactos de reducir el número de homicidios se eleva el número de desaparecidos. 2-3 meses después se ajusta la cifra y desaparecido es asesinado, ¿verdad? El otro tema es el de las ejecuciones sumarias, ¿verdad?, que también lo hay en las 2 partes, ¿verdad? Tan sumaria es la ejecución que se da en las estructuras del crimen, como tan sumarios han sido los casos a los que la Procuradora se refiere. Ok, doctor Pastor, por favor. Sí, mira, fíjate que yo creo que lo fundamental es que hay desaparecidos, y que la mayoría de los desaparecidos vienen de una estructura criminal conocida. Entonces yo creo que la interrogante que se debe de hacer es, bueno, y el ejército que anda en la calle y la policía que está cumpliendo a duras penas su deber, ¿cuándo le va a poner paro a esto? ¿Por qué no me vengan a decir que no saben quiénes están funcionando, dónde están estas estructuras? Sabemos que no es delincuencia, esto es una guerra de tipo social, y como tal debe tratársele.
En consecuencia, si nosotros estamos viendo nada más que la policía y la guardia y los soldados, el ejército, andan en las calles, pero no van al nido, entonces ¿de qué sirve? Se está gastando inútilmente el dinero. Es más, se les está queriendo procesar a muchos porque dicen que son policías o militares que andan en malos caminos, cuando yo diría, esta gente anda exponiendo su vida y tiene que actuar cuando le toca, pero le dan órdenes de que no vayan al centro de la capital, por Dios. Okay. ¿En qué quedamos? Ok. Carlitos Rivas Zamora. Sí, es lamentable los números, y yo creo que aquí hay un déficit, y tú lo decías al principio de la plática, que la Fiscalía General de la República necesita ser fortalecida económicamente. Ciertamente hay desaparecidos, es una realidad. El fiscal decía, no tengo recursos, y no hay, pues, o sea, se abren tantos frentes en el que el fiscal tiene tantas necesidades. Por ejemplo, hoy, cuando iniciamos procesos que fueron liberados con la amnistía, hoy que vemos los actos de corrupción, hoy que vemos desaparecidos y el presupuesto es exiguo, realmente hay que fortalecer la Fiscalía. Los instrumentos de investigación del Estado están fallando, y como están fallando, entonces hay, perdonen lo que voy a decir, ganancia de pescador, pues, es decir, todo esto, desaparecidos, muertes forzosas, etcétera. Si tuviéramos un buen sistema de investigación, por supuesto que requiere dinero para la Fiscalía, esto estaría al mínimo. Ok. Carlitos, ¿cuál cree usted que es la razón por la cual no le quieren dar dinero a la Fiscalía? Nosotros hemos planteado esta pregunta en redes sociales muchas veces, e hemos ido a las calles a hacer un sondeo, y la gente al unísono cree que darle dinero a la Fiscalía es prácticamente hacerse el harakiri, los mismos políticos, porque los están investigando por casos de enriquecimiento ilícito, por casos que rayan en diferentes comisión de ilícitos penales, y la gente la pregunta, mire, no le quieren aumentar, no quieren traer la CICIG, no, le deben un desembolso de $24 millones, no tienen ni gasolina, el mismo fiscal lo ha dicho, pero le dan $250,000 del impuesto, es decir, $250,000 para el Ministerio Público, de pronto. $450,000 por el país, ¿cómo se llama? La marca país. De pronto, $250,000 para la Fiscalía, con toda la necesidad, Carlos, a nivel nacional. De pronto solo la carcajada, hace falta que alguien se tire. Es que aquí es donde tiene sustento las palabras de Óscar. El Estado salvadoreño está pensando en cimentar su propuesta política, y las inversiones tienen un énfasis, y ese énfasis es en educación, ese énfasis es en salud, entre comillas, ¿verdad? Digo entre comillas porque ese es el énfasis que hace, y por supuesto los otros ministerios, como el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía General de la República, no es de mi interés, porque además no me da réditos. Es decir, a mí realmente me interesa, dice el Estado, ¿qué es lo que me va a dar rédito? ¿Y el FODE con las alcaldías, Carlitos, no le da rédito? Mira, Carlitos, no, ¿sí? ¿Y por qué la Fiscalía no hace su propia producción y topa a los evasores de impuestos, que son más de $40,000 millones? Es que lo que pasa es que como ese dinero que le deben a Hacienda regresa a Hacienda, la Fiscalía lo puede capturar, pero la ley dice que tiene que mandárselo a Hacienda. Entonces, para la Fiscalía. Allí lo que habría que ver es una reforma, que le dijéramos al fiscal, bueno, mire, recupere usted, y el 40% de lo que recupere se lo queda a usted. A las necesidades. La ley de extinción de dominio, sí, va la piñata para todo, no solamente para la Fiscalía. Así debería ser. Así es, proporcionalmente a las necesidades. Bueno, señores, ya no hay tiempo para más. Llegamos al final de la entrevista, 8 en punto. No nos resta más que agradecerles a todos ustedes, y por supuesto a cada uno de los caballeros que nos ha acompañado esta noche, invitados especiales de lujo, y que vamos a seguir tocando a su puerta, como el señor Carlos Rivas Zamora, destacado abogado, ex alcalde de San Salvador. Carlitos, Sergio, mucho gusto. Siempre es un gusto tenerlo en Gracias, su casa, Carlitos. Igualmente.
Al igual que el doctor Omar Pastor, que ya lo dijeron, usted también fue catedrático de él para homologar las flores que están tirando. Dígale algo. No, Carlito. Él dijo que había sido buen estudiante. Usted no dice nada, se puede malinterpretar, fue doctor. Un buen estudiante, y me agradó una cosa de Carlos. Siempre fue una persona humilde. Gracias. Ok. Doctor Yo Oscar Godoy, un placer, señor. agregaría de que aún es una persona humilde, Lo sigue siendo. pese a todo. ¿Qué es todo, doctor? Pues no, que hay que definir. Todo. ¿Qué es todo, doctor? Todo es No, todo. porque le da la mano usted al doctor, o sea, como después preguntan por qué ya no regresó Coco, ¿verdad? Ok. Pero doctor, si se hubiera ido Coco, se hubiera ido. No, esa es otra pregunta que le voy a. Sí. ¿Cuál? Sí. Estás pensando en una coca. No quiero causar problemas en su hogar. Señores, saludos a la Caja de Crédito de Colón, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Yo me desplazo, señores, y les presento la participación ciudadana de esta noche bajo la pregunta que decía así: ¿qué opina usted sobre el apoyo que les brinda el gobierno a la situación de Venezuela ante la OEA? Un 16% dice que está bien, un 54% que no está de acuerdo, un 23% que debilita la relación con Estados Unidos, un 7% que no afecta en nada, 248 votos. Siga participando porque 8 en punto no duerme. Se viene Olimpia 33 Todo Deporte. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Se viene Noche de Rectores. No se lo pierda el día de mañana. El día viernes conversaremos con Roger Arias de la Universidad Nacional, el padre André Olivar, rector de la UCA, y el ingeniero Nelson Zárate, rector de la Universidad Tecnológica. Será hasta mañana. Que descanse, y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.